Muy buenas noches, solo quiero que me confirmen si todo bien, si me escuchan, si me ven bien. Sí, Sí, Vamos a arrancar. Fíjense hoy que para las clases futuras, para validar la asistencia, voy a necesitar que tengan sus cámaras encendidas. Yo sé que hoy todavía no les había mencionado, pero ya a partir de mañana sí, búsquense ahí un lugarcito donde ustedes puedan encender sus cámaras, dado esa recomendación, porque también necesitamos conocerlos a ustedes, ¿verdad? ¿Quiénes son para cuando vengan a hacer los exámenes? Yo ya sé quiénes son, ¿verdad? Porque van a venir. Les tomen nota de ese detallito para partir de... ¿Cuándo es nuestra próxima clase? El viernes. A partir del viernes, sí. esa va a ser la normativa. Para poder estar en clase, tienen que tener la cámara encendida, ¿vale? ¿Vale? Bueno, una vez dicho eso, arrancamos de hacerlo. Voy a presentarles por aquí. Fíjense, eh, no es que hoy vayamos a entrar directamente a la clase de programación, ¿ok? En C++, que es el idioma de programación o lenguaje, mejor dicho, de programación que vamos a aprender nosotros, sino que primero vamos a ir viendo algunas herramientas que son necesarias, son útiles para poder programar, ¿ok? ¿Cuáles son estas herramientas? Bueno, las herramientas de las que les estoy hablando son los algoritmos, ¿okay? Los pseudocódigos y los diagramas de flujo. Digamos que los programas que nosotros necesitamos resolver van a tener la necesidad de ser algoritmizables. ¿Qué significa eso? Tienen la necesidad de poder ser escritos como un algoritmo. ¿Okay? Entonces, de ahí nace la necesidad de que nosotros eh, hablemos de lo que es un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto de pasos que nos van a permitir resolver el problema. ¿Okay? Así como cuando a usted le dicen de este primer paso, de este segundo, de este tercero, y cuando ve el cuarto paso ya lo tiene resuelto. Por ejemplo, ¿cuándo hemos visto nosotros un algoritmo? Por ejemplo, cuando vamos nosotros a resolver una función cuadrática por el método de factorización, nos dice, bueno, primero, exprese la ecuación que usted tiene en la forma estándar, dejando cero en un lado y todo el resto en el lado izquierdo. ¿Sí? Luego, factorice la expresión que le ha quedado. Siguiente paso, aplique el teorema del factor cero. Resuelva cada una de las ecuaciones lineales que le quedaron. Y por último, compruebe la respuesta. Eso es un algoritmo. Un algoritmo tiene ciertas características, es preciso, o sea, indica claramente cuál es el orden en el que uno debe de realizar las operaciones. ¿Okay? También es definido, es decir, siempre produce el mismo resultado bajo las mismas condiciones. Si yo ejecuto ese algoritmo vez tras vez, por ejemplo, aplico eso que les acabo de decir para resolver ecuaciones cuadráticas, si es la misma ecuación la que voy a resolver dos veces y aplico ese mismo algoritmo, los resultados a los que voy a llegar son los mismos, sin importar si lo aplico hoy y si el periodo que viene les enseño la misma a los estudiantes, pues me va a dar el mismo resultado que me ha dado. Pero lo otro que debe tener un algoritmo también es que debe de ser finito. O sea que los algoritmos deben de tener comienzos, pero también deben de tener fin. No puede ser que usted defina una forma de resolver un problema y esa forma nunca tiene fin, ya que usted nunca va a conocer el resultado final. Por lo tanto, nunca va a saber cuál es el resultado que desea obtener. Entonces, en ese sentido es que decimos que los algoritmos tienen que ser finitos. ¿Okay?
Hay unos elementos que son claves a la hora de nosotros venir y definir los algoritmos. Todos los algoritmos que nosotros vayamos a hacer deben de considerar estas tres cosas. Los datos de entrada. Estos datos son información que la persona que va a usar nuestro programa o nuestro algoritmo, en este caso, necesita darnos para que el programa procese esa información. ¿Okay? La segunda, como les estoy hablando, el procesamiento. Es decir, el algoritmo debe de dejar claro con esos datos que el usuario me va a proporcionar, ¿qué voy a hacer yo con ellos? Los voy a sumar, los voy a restar, los voy a guardar, los voy a multiplicar. El algoritmo debe de decirlo de forma explícita. Y por último, mi algoritmo debe de hacer un reporte final. Debe de generar una información que me dice cuál fue el resultado al final del proceso. Entonces, siempre uno tiene que tener en cuenta estos tres aspectos a la hora de elaborar un algoritmo. Hay varias herramientas para representar un algoritmo. ¿Okay? Aquí ustedes ven dos de ellas, dos o tres. El pseudocódigo es una representación textual cercana a un lenguaje de programación. Pero dicho así en palabras, es como que usted va enumerando los pasos que se deben realizar para resolver un problema. ¿Okay? No está escrito todavía en el lenguaje de programación que vamos a usar, sino que más bien es en el lenguaje que nosotros hablamos comúnmente, en nuestro caso el español. También otra herramienta que tenemos para representar nuestro algoritmo son los diagramas de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? En este caso ya no hay tantas palabras, sino que más bien es una representación gráfica en la que mediante ciertos símbolos geométricos uno representa qué acción se debe ejecutar con cierta información. Es decir, estos símbolos geométricos que pueden ser elipses, pueden ser círculos, pueden ser rectángulos, paralelogramas, tienen un símbolo y uno ya sabe que si hay algo dentro de ese símbolo, pues eso es lo que se va a ejecutar. Por ejemplo, una elipse pudiera ser el inicio. Un rectángulo pudiera ser leer un dato o hacer una asignación, algo por el estilo. Entonces cada símbolo tiene un significado. Y otro que no es tan común, estos nosotros no los vamos a utilizar, pero los enumero acá con fines meramente de conocimiento, unos diagramas que se llaman diagramas de Nash-Schneiderman. Es una alternativa a los diagramas de flujo, un poco estructurada, es diferente a la que nosotros vamos a estar utilizando. Esto sería el ejemplo más básico de lo que es un pseudocódigo. Imagínense que nosotros queremos calcular el volumen de una caja. O sea, una caja matemáticamente es un paralelepípedo. El volumen de un paralelepípedo se obtiene multiplicando la base, o mejor dicho, el largo por el ancho por el alto. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo este pseudocódigo está escrito en un lenguaje que nosotros podemos entender. El primer paso es el inicio, luego se nos pide leer A, B y C, que deberían de ser el largo, el ancho y el alto. Luego hacer una asignación a la letra B, usted le va a asignar el resultado de la multiplicación A por B por C. Y por último, deberíamos describir P, el volumen. Y ahí termina nuestro algoritmo. Si ustedes lo revisan, este pseudocódigo cumple con cada una de las características que hemos mencionado anteriormente para un algoritmo. Recordemos, es preciso, o sea, indica el orden de las operaciones. Sí, las operaciones deben de realizarse en este orden, viniendo desde arriba hacia abajo. Segundo, ¿qué otra característica tienen los algoritmos? Son definidos. Siempre producen el mismo resultado bajo las mismas condiciones. Pregunta, si A, B y C son el mismo número, ¿qué va a salir aquí cuando le dé a escribir B? Siempre va a salir el mismo número. Si A, por ejemplo, es 5, B es 3 y C es 2, 5 por 3 por 2 son 30. Así que esto, siempre que usted le meta 5, 3 y 2,
el resultado final siempre va a ser 30. Nunca va a cambiar. O sea que de alguna manera tiene cierta consistencia nuestro algoritmo. Y por último, vimos que el algoritmo tiene que ser finito. Finito significa que tiene fin. Y miren, ¿cuál es el último paso? Aquí se termina. ¿Okay? Entonces, esto es programar, no todavía, porque para programar nosotros tenemos que tener un lenguaje de programación. Esto es solamente el pseudocódigo, que es como una especie de esqueleto, una especie de idea de cómo se resuelve a nivel lógico el problema que nosotros estamos planteando. Luego, esto hay que extrapolarlo y escribirlo en el lenguaje de programación que nosotros vamos a usar. Un lenguaje de programación es así, como ustedes lo escuchan, un lenguaje. Así como una idea o una acción, uno la puede expresar en diferentes idiomas, pues lo mismo resulta con los algoritmos que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Así como usted puede expresar la idea de hoy voy a entrar a clases de programación, lo puede decir en español, perfectamente lo podría decir en inglés, en francés, en alemán. Pues bueno, este algoritmo que tenemos acá, perfectamente lo podríamos escribir en C++, que es un lenguaje de programación, podríamos escribirlo en Python, podríamos escribirlo en Angular, no sé, en C, en C Sharp, en cualquier otro lenguaje. ¿Okay? Entonces solamente es indicar estas acciones en una forma del lenguaje que ya está previamente definidas cuáles son sus reglas y que nosotros tenemos que aprender y traducir esto a ese lenguaje que vamos a hablar. Entonces este sería el ejemplo clave de un pseudocódigo. Cuando uno elabora programas, pseudocódigos, algoritmos, siempre tiene que tomar en cuenta que vamos a tener identificadores. ¿Okay? ¿Qué son los identificadores? Son nombres dados a las variables o constantes. En el ejemplo que yo les planteaba, esto, A, B y C, son los identificadores. Son los nombres que yo les he dado a las variables. ¿Okay? Fíjense que a pesar de que iba a ser el ancho, el largo y el alto, yo decidí llamarle A, B y C. Es que nosotros decidimos cómo le vamos a llamar, pero mantenemos la consistencia. Si nosotros sabemos que a le estamos llamando el largo, pues esto permanecerá así durante todo el programa. ¿Okay? Entonces, a esto es a lo que se le conoce como identificadores. ¿Okay? Es de lo que estamos hablando. Hay de dos tipos. Hay constantes, estos no cambian nunca durante su valor, durante la ejecución, y hay variables. Esto sí es posible alterar su valor durante la ejecución del programa. ¿Okay? ¿Qué tipos de variables hay? Van a ver ustedes que hay variables que son enteras. Eso significa que no tiene parte decimal. Va a ser parte de las cosas que a usted le va a tocar pensar cuando vaya a hacer un programa. ¿Cuál es la naturaleza de la variable con la que yo voy a trabajar? Por ejemplo, si lo que usted va a representar con esa variable es una edad, pues si usted con esa variable va a representar el número de estudiantes que tienen una asignatura o la cantidad de hijos que tiene una persona, entonces noten que la naturaleza de esa variable es ser un entero. No tendría sentido decir que va a ser un número real, un número decimal, puesto que cuando a usted le preguntan cuántos hijos tiene, si alguien responde raíz cuadrada de 3, no tendría ningún sentido. Es posible que alguien tenga esa cantidad. La naturaleza es entera. En cambio, hay otras variables que su naturaleza es ser un número real. Por ejemplo, el sueldo. Cuando a uno le pagan, a muchas personas quizás le pagarán un sueldo entero. ¿Sí? Ganan 25.531 lempiras, por decir algo. Pero habrá otros
que el sueldo no es un entero, o cuando te vienen ya con las peticiones. Al final le llega algo como 18.835,59, y esto es lo que le deposita ahí mes a mes. Entonces su naturaleza es ser real. Lo mismo en estas variables que acabamos de ver, el largo, el alto y el ancho, no tienen por qué ser siempre enteros. Entonces son variables de tipo real. Y luego hay variables también de tipo string, que son las cadenas de texto. No son ni enteros, ni tampoco decimales, o mejor dicho, no son tampoco números reales, sino que son textos. ¿Okay? Cadenas de texto. Perdón. Así como estas palabras que estamos viendo aquí, ¿verdad? Como estas oraciones. Entonces son cadenas de texto. Vamos a ver que en el lenguaje de programación que nosotros vamos a aprender existen también las variables de tipo char, que son letras, oigan bien, ya no palabras, solamente letras. Y existen también variables del tipo booleano. ¿Qué es una variable booleana? Una que solo puede admitir 1 o 0 como respuesta, verdadero o falso, sí o no. Vean, hay preguntas cuya respuesta es de ese tipo. Por ejemplo, ¿está usted casado? Solo hay una respuesta, ¿sí o no? ¿Verdad? Esas son las opciones a esa respuesta. Eh, ¿Matriculó usted programación a las 7 de la tarde? ¿Verdadero? Falso. Entonces, cuando las variables son de ese tipo, se les llama variables booleanas. ¿Okay? ¿Por qué es importante, si uno ya tiene un pseudocódigo, como lo hemos hablado, por qué a la vez vamos a hablar acerca de diagramas de flujo? La cuestión es que los diagramas de flujo, al ser dibujitos que representan algo, facilitan la comprensión de problemas complejos, porque nos dicen por dónde va el flujo de la información. Lo normal es que cuando uno tiene un problema que es más o menos complicado, no agarra usted y empieza a escribir el código, sino que primero hace un dibujito que represente cómo se va a solucionar el problema. Pues eso es un diagrama de flujo. Los diagramas de flujo nos permiten verificar dónde estamos cometiendo errores muchas veces. Usted está cometiendo un error lógico, lo que hace es seguir el flujo que usted ha dibujado y le permite detectar dónde está el problema. Ir y corregir. Entonces, van a ser fundamental, ¿verdad? Sobre todo cuando uno viene empezando a programar, los diagramas de flujo le pueden ser de mucha ayuda a la hora de resolver problemas. Un diagrama de flujo tiene más o menos esta forma que están viendo ahí. ¿Okay? El elipse puede representar el inicio o el fin del programa, un rectángulo, una entrada de datos, un rectángulo de otro color, un proceso que debe realizarse con esos datos, un rombo puede significar una decisión que usted debe tomar, y una elipse también pudiéramos tomarla en determinado caso, quizás con otro color, como una orden de mandar a imprimir algo en pantalla, por ejemplo la solución, ¿verdad? O el registro. ¿Okay? Es más o menos de ese estilo, ¿verdad? En resumen, ¿qué es lo que nos dice hoy? Que un algoritmo es la base de cualquier solución computacional. Para que usted pueda resolver un problema mediante un programa, primero debe algoritmizarlo, convertirlo en un algoritmo. Este debe ser claro, definido y finito. Y para ello, para escribir el algoritmo, existen herramientas como el pseudocódigo y como los diagramas de flujo que hemos visto hoy. ¿Okay? Entonces, nosotros, para hacer los diagramas de flujo, vamos a utilizar la herramienta que yo les había pedido en la clase anterior que fueran instalando, ¿se acuerdan? Yo les dije a ustedes que tenían que ir instalando en sus computadoras dos cosas, Dev, C++, y ese es el que nos sirve para escribir el código, y luego PCInt, que es el que vamos a utilizar para escribir diagramas de flujo. No sé cómo van con eso, si ya los tienen instalados. Confirmen, quiero escucharles a ustedes. Por mi parte, sí.
Oscar ya lo tiene, los demás. Yo no. Yo aún no también. Y no sé si habrá algún enlace usted lo habrá dejado en el campus para poder descargar el que mencionó por último. PSI. No, no tengo ningún enlace. De hecho, yo ni me acuerdo de dónde lo conseguí, pero sí lo bajé de internet. Y lo que puedo hacer es mostrarles en pantalla cuál es la forma que tienen para que ustedes sepan que están descargando el correcto. ¿Ok? Déjenme ver, solo que tengo que compartir pantalla completa. Entonces, vamos a ver. Este que ven acá es el que nosotros vamos a utilizar para los programas. Pero el que yo les menciono, de hecho, no estoy seguro si lo tengo para ver. A ver, PSI, aquí está, ¿no? Es así. Aparece PSE como el dibujito de una especie de. ¿Qué será esto? Para el hidrograma. Ok, y abajo dice Inter. Confirmen si lo están viendo. Que ahorita no lo estoy viendo. Sí. Sí, bueno, entonces estos dos son los programas básicos. Este, TEP C++, puede ser de que a ustedes les salga en color azul, prueben, pero no pasa nada. Y este otro, para, para los diagramas de flujo. Si usted de casualidad, digamos, no esté en una computadora de momento, pero tiene acceso a internet, debería de ser, ¿verdad? Si estamos en la docencia, es porque tiene acceso. Entonces, si ustedes se vienen a Google y le dan compilador online C++, y lo buscan, entonces le va a aparecer, por ejemplo, este. Vamos a buscarlo. Este es un compilador online. Si se fijan, no tienen que bajar nada, ni instalar nada. Y aquí les va a permitir en este espacio correr la mayoría de los programas. ¿Okay? Aquí dice correr, aquí depurar, para compartirlos, para salvarlos, para descargar lo que usted ha hecho. Aquí se puede hacer la mayoría de las cosas que nosotros vamos a estudiar en una clase básica como es esta. Tampoco que vamos a salir aquí conociendo todo sobre ese mapa. Un lenguaje bastante amplio, pero bueno, en este les puede funcionar muy bien. Pero lo que yo les quería mostrar hoy es esta herramienta, PSI. ¿Por qué? Porque esta me elabora ella los diagramas a medida que yo le voy mandando las tareas. Y si se fijan, ya tiene aquí en la derecha las acciones que se pueden realizar. ¿Okay? Y eso es bueno, porque ya no tengo que irlo buscando yo, sino que solo le doy clic aquí y me va a ir apareciendo en este lugar. Por ejemplo, yo sé que se ve pequeño, incluso para mí, también lo que está aquí escrito, yo también lo veo letras muy pequeñas. Pero aquí dice, por ejemplo, escribir. Y nos dice cómo hacerlo. Dice que dentro de comillas simples, yo ponga lo que se quiere escribir. Escribir significa lo que usted quiere que aparezca en pantalla para que lo lea el que va a usar el programa. Este de acá, este símbolo, lo utilizamos para leer. Observen, la diferencia es que aquí tiene una flechita hacia afuera y este tiene una flechita hacia adentro. Este dice asignar. Con este, nosotros le podemos dar valor a una variable, ya sea mediante una operación en la que se suman, restan, multiplican o dividen otras dos variables, o directamente un menú. ¿Okay? Este de acá es para tomar decisiones del tipo sí, entonces, o sea, si sucede esto, entonces haga esto, otro. Esta es una estructura de selección múltiple que se llama según si lo ingresado es un 1, haga esto, si es un 2, haga esto otro, si es un 3, realice esta otra acción. Y estos son estructuras de repetición. El ciclo mientras se cumpla la condición, va a hacer lo que está dentro, y el repetir, que usted le dice cuántas veces necesita que repita.
¿ok? Y este otro que es el para. Y por último, la función, cómo se escribe. Pues bueno, supongan ustedes que yo solo quiero hacer un programa que imprime un mensaje en pantalla. Entonces yo le doy aquí en escribir. Y aquí yo debería de poner la lista de expresiones. Si ustedes se fijan, aquí ya me dice cómo hacerlo. Dice que yo lo haga dentro de comillas simples. Entonces, usted busca ahí en su computadora las comillas simples y en medio de ellas escribe lo que a usted le gustaría que saliera en pantalla. Por ejemplo, algo así como AMN 314. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es escribir pseudocódigo. Pero si yo vengo y le doy acá, y se fijan, lo bonito es que aunque este está chiquito, si yo dejo el mouse ahí encima, me dice qué es lo que hace. Dice diagrama de flujo. ¿Qué haría en este caso? Yo le doy ahí y miren, automáticamente él me dibuja mi diagrama. Claro, como aquí lo único que vamos a hacer es imprimir en pantalla donde iba el 14, el código es sencillo. Yo le puedo poner título, si quiero, a mi algoritmo. ¿Okay? Y ahora aparecería también, ¿verdad? En el diagrama. ¿Okay? Déjenme ver si eso es lo que sucedió. Sí. Ok. Entonces ya escribimos bienvenido a MN314. No quiere hacer otras cosas, como por ejemplo, pedirle al usuario primero ingrese. No, vamos a hacer un programa que sume los números. ¿Okay? Yo primero le pido que los ingrese. Ahora, una vez que le pido que los ingrese, el usuario los va a teclear, pero yo tengo que leerlo en su datos que el usuario va a meterlo. ¿Okay? Entonces aquí ponemos el primero, perdón. Digamos A y B. ¿Okay? Entonces leer A y B. Y luego yo le doy una siguiente instrucción que sea asignar. ¿Okay? A esta variable, que yo le voy a dar el nombre S, le voy a pedir que a S le voy a pedir que le asigne el valor de A más B. ¿Okay? Entonces ahora en la variable S va a quedar guardado el valor de la suma. Y si ahora yo mando a imprimir en pantalla el valor de esa variable, como yo quiero que imprima el valor y no la letra S, entonces no lo voy a poner esto dentro de comillas. ¿Okay? Es la diferencia a la hora de imprimir algo. Pues debe de escribir el valor que está guardado en eso. Entonces este es un algoritmo sencillo que me permite hacer la suma de los números y mandar la respuesta a pantalla. Si yo le doy aquí, fíjense cómo automáticamente PCI me genera el diagrama de flujo del programa. Aquí uno ya sabe que lo primero que va a hacer, fíjense que las flechitas es lo que nos dice aquí en qué orden se va ejecutando el algoritmo. Lo primero que hay que hacer es en pantalla mandarle el mensaje a la persona que lo está usando, ingreso dos números. Luego hay que leer esos dos números. Después, siguiendo el flujo de la línea de la flecha que nos va guiando, a ese, fíjense la flechita, le vamos a asignar el resultado de esta suma. Y finalmente,
mandamos a pantalla, eso significa esta flechita hacia afuera, mandamos a imprimir el valor que tiene esta variable S. Si usted no lo manda a imprimir, lo que pasa es que su valor está guardado ahí dentro de la computadora, pero nadie lo va a saber. Entonces uno tiene que mandarlo a imprimir. Y luego llegamos al fin del algoritmo. Entonces este es un programa sumamente sencillo, ¿verdad? Pero nos da una idea de cómo acá no necesito yo irlo dibujando, sino que ya me lo hace. En cambio, si uno se pone a hacerlo, no sé si le va a quedar tan bueno. Entonces esta es una buena herramienta para lograrlo. Y no solo eso, yo nunca me he puesto a trastear muy bien, pero este también es un lenguaje de programación. O sea, si yo he escrito esto de la manera correcta, yo lo puedo ejecutar acá. ¿Sí? Por ejemplo, como yo lo escribí bien, notan que me sale esta consola y me dice ingrese dos números. Por ejemplo, yo pongo el 4, luego el 6 y me dice 10. Entonces ya es mi primer programita. Aunque les voy a ser sincero, nuestro objetivo no es aprender a programar en PCIN, sino que PCIN, el principal uso, va a ser para hacer los diagramas de flujo. Que al menos en esta primera unidad, los programas que hagamos, no solo vamos a escribir el código, sino que también previamente hay que hacer un diagrama de flujo. Así cuando a usted le toque más adelante, si usted lo ve conveniente, para poder tener una idea previa antes de programar cómo va a solucionar el problema, entonces puede hacer uso de esta herramienta. No sé si hasta aquí les quedan dudas, preguntas. Pues me está bien. ¿Estamos bien? ¿Los demás? ¿Vamos bien? Entonces, tienen de tarea conseguirse el PCIN. Yo les aseguro, hoy en día, usted lo pone ahí, ¿verdad? Google, seguramente lo deja. ¿Ok? Y lo mismo con el DevSema. Luis. Escucho. Incluso me parece que alguien había mandado ahí al chat de Telegram donde lo pueden descargar. Ahí está. Ya mandó la compañera donde está el código. Por lo menos para PCI. Ya ustedes se buscan el DevC++ o utilizan la versión online. Bueno, si me tienen dudas, nos quedamos ahí por hoy. Y en la clase del viernes vamos ahora sí a ir aprendiendo ya el lenguaje de programación a la par que vamos haciendo nuestro pseudocódigo, nuestro diagrama de flujo. En PCI vamos también aprendiendo a la par cómo traducir esa idea que ya la tenemos en la figurita, cómo traducirlo a un lenguaje de programación como lo es C++. ¿Ok? ¿Les parece? Para mí un gusto estar con ustedes. Pasen una feliz noche. Buenas noches.